Comparto absolutamente lo que dice Jorge, más ni me acordaba que el plazo era 15, pensé que era 12. 12 para los ordinarios, 15 para prisión perpetua. Se habrá modificado. El punto es, determinar si estamos seguros que no se trata de un delito de lesa humanidad. Claramente la acción está prescripta. La única posibilidad en contrario sería que haya alguna causal de interrupción en el imputado, que creo que sería muy una hipótesis muy rebuscada, ¿no es cierto? Pero puede llegar a ser. ¿Y el juicio por la verdad también no entra en esta situación? Yo creo que no. Es una cuestión aparte. Eso es para una creación. No tiene consecuencias de detención o de... Claro, no, obviamente, pero por lo menos para saber... Tu pregunta está bien, más allá que yo no lo comparto. Yo creo que la ley es clara en determinadas causales de prescripción y no hay que ir más allá. Sí existe para cuestiones donde no hay prescripción, pero cuando la hay, el caso lo tratamos acá con ustedes. En Córdoba, en Hora de Almazo, el fiscal que está investigando ahora está pretendiendo que se haga este llamado juicio por la verdad, que tiene de alguna manera, origen en los juicios de lesa humanidad también. Después hay una interpretación para delitos de abuso. Bueno, se quería hacer un juicio por la verdad en el caso Armentano también. Es una creación pretoriana de la jurisprudencia, y el único punto ahí, o sea, comparto 100% lo que dice el colega, el único punto es asegurarnos de que no exista ninguna causal interruptiva de la prescripción. Yo quiero hacer una pregunta antes de mostrar en material que aportó Jenny Dicerio, que es muy interesante sobre este caso. En ese momento la víctima tenía 16 años. El supuesto victimario, a quien no vamos a nombrar, el Jirafa, el Gaita le decían a Diego y el Jirafa le decían a Cristian. Tendría 17 años, era menor. Es también inimputable por la edad, estamos hablando del año 84. No sé si ustedes se acuerdan si en ese momento había un régimen penal juvenil diferenciado o era... ¿Cuántos años tenía? 17. Es imputable, para mí era imputable. ¿Es imputable? Para mí sí, para mí era imputable. A más de los 16 años es... Perfecto. O sea, en ese momento él... Pero imputable en el contexto de... La prescripción es un paraguas que es mucho más amplio, que no importa, sino que lo que opera es no poder perseguir la acción penal independientemente de quién, si es mayor o menor. Eso también es importante marcarlo. Es decir, la prescripción acá es lo que va a marcar todo. Con las dificultades que implica investigar un hecho que sucedió hace 40 años. Es lo que dice el colega. Por eso también, lamentablemente, cabe decir que no se puede también, por más que suene feo y quizá que no es y con el respeto a la familia también, pero hay que decirlo. Es decir, los errores del pasado no se pueden siempre subsanar. Es decir, la mala investigación de su momento no puede ser en este momento corregida. Baños fue funcionario muchos años y lo sabe perfectamente. Es decir, el doctor Baños. Por eso, Totalmente. Digo, las primeras horas, los primeros tiempos de un proceso son muy importantes. Bueno, acá lo que pasó, ¿sabes qué es? Nos hablamos con Jenny cuando estamos preparando el programa. Y está acá, a ver, vamos a compartir portadas y ahora les cuento esto. Miren lo que eran los diarios en ese momento. La famosa revista esto de 1996, que es cuando le hacen la nota. 96, o sea, ya habían pasado... 2 años. No. 96. Perdón, 86. 86, 2 años. Se me mezclaron los años. Habían pasado 2 años de la desaparición. Los hijos que desaparecen, investigación exclusiva. ¿Tenemos otra? Sí, ahí está. Vamos a ver la imagen. Si se puede ampliar un poquito, está la foto. En esa foto se ve al padre y a la madre y a la persona que le está haciendo la nota. Claro, ellos están de espalda, el papá y la mamá. Exactamente. Y le están haciendo la nota. Ahí, bueno, cuenta la familia Fernández, aunque con mucho miedo, ha decidido romper el silencio y revelar. Bueno, ahí ellos lo que contaban es esto de que creían que se lo había llevado una secta. Porque cerca, a 2 cuadras de Nahón y Monroe, había... Se supone que había un lugar donde se cree que funcionaba una secta. Fíjate que estaba el famoso, básicamente, cartel que pegaban en todos los lugares posibles. Los negocios. Y salvando las distancias. Vos fíjate cómo termina muriendo Tito, ¿no? Atropellado por un camión o una camioneta buscando a su hijo cuando iba con su bicicleta. Y vos fíjate cuando vamos y rememoramos a María Cash, alguien que tampoco apareció, cómo muere su papá yendo a buscar a su hija a través de un llamado de una persona que obviamente hacía lo mismo que Tito, iba hasta Salta, a los lugares donde Federico tenía... Cash
murió en la localidad de Puelches. Exactamente. Al chocar el Renault Clio en el que viajaba. ¿Y la otra? Y la otra, justamente, imagen que tiene que ver, es la otra parte donde, bueno, creen que a su hijo lo raptaron. Bueno, cuenta todo lo que creen la desaparición de su hijo, tiene relación con alguna secta siniestra. Y fíjate que ponen imágenes de otros desaparecidos. Y esa es la foto de Diego, la última foto que ellos tenían, que se vio a través de esta semana en distintos medios, con la familia, porque esa es una foto que le habían sacado de una cena familiar, que fíjate que estaba con un libro. Exactamente, está el famoso reloj Casio, que tenía una computadorita y que, repito, era muy caro para ese entonces. ¿Y qué lo usaba? ¿Sabes por qué? Porque iba en un industrial. Exactamente. Lo usaba mucho. Exactamente, esa explicación que dio el hermano. Y bueno, después, claro está, las imágenes de cómo encontraron los restos, ahí estamos viendo parte de las mismas. Y después cómo fueron armando el esqueleto y son los 150 huesos que lograron encontrar en el lugar. A 50 centímetros. Ayer lo especificaba bien Daniel, con quien estuvieron ustedes, que no eran 60, eran 50, porque ellos estaban ahí al lado. Estamos hablando, y todos se creen, y ustedes lo sabrán mejor que yo, el tema del descarte, ¿no? Porque una persona totalmente con con la ropa, con todo lo que tiene que ver con los elementos que llevaba consigo y encima a muy poca distancia, están solo 50 centímetros, entonces, y no nos olvidemos que tenía una puñalada en la quinta costilla o en la cuarta costilla. Entre las dos, y después que tenía signos de intentar básicamente lo quiso desmembrar, y eso es lo que se cree que hubo un intento de descarte en ese momento, por lo que también dudan si toda la familia sabía de esta situación. A ver, sin dudas, el trabajo hay que reconocerlo también, el mérito de antropología forense es destacable, es reconocido no solamente localmente, sino internacionalmente, históricamente en Argentina. El fiscal también hay que decir que su actuación fue excelente desde el conocimiento en esta parte, en este hecho. Ahora, el fiscal, y con esto quiero cerrar, el fiscal ahora está interrogando a los están declarando como testigos los compañeros, como lo dijo Javier, el hermano de Diego. ¿Sirve para algo eso? Bueno, por eso digo, muy respetuosamente por la labor del señor fiscal, pero me quiere dar una respuesta a la familia. Se la merece. El tema está que a veces la obligación, las cuestiones de orden público están por encima de las necesidades personales o familiares. Si no, hay que también seguir el criterio que cuando es pacífico, por decirlo de alguna manera, y en cuestiones de lo que es la prescripción, es un instituto de orden público para este tipo de delitos, es decir, ni siquiera importa lo que opina uno personalmente, uno puede dejar hasta sentado su posición diciendo que está convencido que determinada hipótesis podría ser investigada, pero hay una barrera que es de orden público que lo deja fuera poder seguir investigando independientemente de la posición personal que pueda tener el funcionario. La tarea del fiscal es importante porque le va a dar una respuesta a la familia. Ellos también, como insistimos, con la identificación del cuerpo, le dieron a la familia una respuesta, saber qué pasó. Y ahora el fiscal le quiere dar, más allá de que, como bien definen ustedes, Baños y Monasterski, ahora le quiere dar otra respuesta. Saber quién lo mató. No, a ver, si hay certeza de que el imputado es ese, tiene que decir, encontrándose la causa prima facie prescripta, actualícense los antecedentes del encartado, no hay antecedentes interruptivos y no queda otra que declarar la prescripción, como muy bien lo dice el colega Jorge. ¿Sabes por qué también, Carabajal, es importante lo que vos marcaste recién? Hasta antes de la identificación del cuerpo no había certeza de la fecha, de la data. Entonces no se podía estimar si estaba prescripta o no la causa. Teniendo esa certeza categórica hoy en día, no queda otra que decretar la prescripción. Impresionante. Esperemos que de alguna manera la familia de Diego Fernández Lima tenga algo parecido a la justicia terrenal o a lo que muchos creemos también, es mi caso, es una opinión personal, a la justicia divina. Ahora vamos a ir con el caso Julieta Prandi, pero esta semana pasaron cosas, como este impresionante operativo que se dio con la detención de 20 integrantes de, Jenny, la banda de Dumbo. Así irrumpía la policía y detenía, mirá, con drones, operativo que se hizo en Lugano, en el barrio Piedrabuena,
efectivos de la policía de la ciudad que iban a detener a integrantes de la banda de Dumbo, que era un narcotraficante. 20 son los que detuvieron. Recordemos esos allanamientos que, además de encontrar armas, encontraron granadas y que esta banda empezó a liderar una vez que fue detenido uno de los narcotraficantes más buscados. Recordemos la cantidad de dinero que ofrecía el Ministerio de Seguridad de la Nación en ese momento para intentar encontrar a un hombre que siempre que estaba por llegar la policía se escapaba, ¿no? Exactamente. Y hasta el punto que en una de esas búsquedas por parte de la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, cuando llegaron a una de esas casas, dicho también en la provincia, básicamente estaba hasta la comida caliente en ese lugar, sabiendo que este hombre tenía un informante muy cercano, hasta que después lograron detenerlo y obviamente sus secuaces siguieron operativos en el barrio Mujica, en Zabaleta, en INTA y en la 1114 con 20 detenidos. Pero queremos compartir otro video porque ustedes ven a las fuerzas especiales ahí que están irrumpiendo y secuestran todos los elementos acá, droga, granadas, armas, pero también las fuerzas especiales se preparan para eso de la policía de la ciudad. Miren, este video también es impactante y lo queríamos compartir. Mirá, es como... Escuchen, cómo operan, se preparan rescatando rehenes. Esto es cerca de la cancha Bueno, vamos a Deportivo trabajar Español. juntos para que salga todo bien, ¿está bien? O me iba a mi casa. Simulación con rehenes. Te la voy a quemar a esta, arrodillate. Esto es una simulación, pero así están operando. Si se preparan. Los perros. ¿Cómo entran? El entrenamiento es muy importante, el entrenamiento que hacen los efectivos policiales y todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro, nosotros veíamos el final. Por eso quería mostrar las dos imágenes. Mirá, un tirador, un sniper. Pero veíamos el final, el operativo con la detención de los 20 implicados en la banda de Dumbo, pero así también se entrenan. Así que queremos compartir en esto porque tiene que ver. Y ahora sí, está Javier Baños, acá ya lo presentamos, lo vieron. Él tuvo mucho protagonismo esta semana porque es el abogado que representa a Julieta Prandi. Tuvo 3 días de audiencia, 2 con testigos y 1 a los alegatos. Doctor Javier Baños, le preguntamos todo los interrogantes que nos hacemos todos. ¿Va a haber condena o no? Mira, Gustavo, después de haber estado en las 2 audiencias del juicio, de haber escuchado el alegato del fiscal, de haber hecho el alegato del particular damnificado conjuntamente con el doctor Fernando Burlando, que es el que ha liderado el equipo de abogados que patrocinamos a Julieta, y después de haber escuchado el alegato de la defensa, yo te diría que entiendo que sí, quiero entender que sí. Hay muchas más probabilidades. A ver, nunca uno tiene la bola de cristal, no puede estar metido adentro de la cabeza de los jueces. Nunca se sabe qué va a fallar un juez. Si el juez no anticipa la opinión, que en este caso no lo van a hacer porque son jueces, son magistrados excelentes. Pero todo indicaría, la prueba que se ha rendido en el expediente indicaría que va a haber una sentencia y que esa sentencia va a ser condenatoria. Lo que se puede discutir es la determinación judicial de la pena. Estará más cerca del pedido de la Fiscalía, 20 años, va a estar más cerca del pedido que hizo la querella, los particulares damnificados, 50 años, lo saben los jueces. Habrá que valorar agravantes, atenuantes y las necesidades. Sí. Agravantes hay, por ejemplo, que no se sometió a ninguna pericia, estamos hablando de Contardi. Frases tales como, y no me quiero olvidar de yo nunca abusé de ella sin su consentimiento. Sí, una locura, esa frase ¿Usted es tremenda. Estaba ahí, ¿no, doctor? ¿Cómo? ¿Usted estaba ahí en hacer la audiencia cuando lo dijo Contardi? Sí, fue a una pregunta que le hice yo justamente. ¿Nunca básicamente se retractó de eso? Sí. A ver, me chocó mucho esto eso. suele pasar, Jorge no me va a dejar mentir, cuando uno empieza un interrogatorio y hace muchas preguntas y el imputado se va relajando. Se pierde. Capaz al minuto no se da cuenta, pero en el medio de varias preguntas y sobre todo cuando lo cambiás de forma rápida
tema, venía hablando de una cosa y vos lo sacás a otra que no tiene nada que ver, en un momento le pregunto directamente, ¿pero usted abusó o no abusó de Julieta? Yo nunca abusé sin su consentimiento. O sea, fue casi casi una confesión o una confesión. ¿Y el abogado qué cara puso en ese momento? El abogado que lo defiende a la verdad, Gustavo, que no sé la cara que puso porque nos separaba un biombo. ¿Vieron el biombo no ese del que tanto se hablaba? Esta es la frase. Nunca abusé de ella. Sí, lo vimos el biombo, pero usted mientras le preguntaban no lo podía ver a él. No, porque en vez de poner las mesas enfrentadas, como en la mayoría de los juicios, donde uno ve al imputado y al defensor, estaban, digamos, como de coté y con el biombo en el medio. Estamos los dos enfrentados al tribunal, como si fuera una película norteamericana. ¿Viste? Yo pensé que usted sí se podía, aunque sea de alguna manera, porque es importante ver, ¿no? En todos los juicios, Jenny, por lo general, las mesas están enfrentadas, pero en este caso estaban como en las películas, estaban las dos de costado y todos estábamos mirando al tribunal, justamente para que Julieta no tenga contacto visual con el imputado. Le quiero pedir a la producción si pueden ir preparando para mostrar las placas que preparó Jenny Di Serio con los textuales, porque Julieta Prandi, recién mostramos ahí la carátula, vivió un infierno. Jenny, ahí vamos a ir repasando los textuales de Julieta Prandi, que fue víctima, y lo vemos a Javier Baños, al fiscal Cristian Fabio también, pero esto decía. Estamos hablando, mientras esperamos las placas, de una Julieta Prandi que habla de más de 114 abusos en 3 años. Y a ver, dice, yo sé que estás atrás de este biombo, escúchalo, era premeditado, sí. Me quería escapar de vos, basura. ¿Por qué lo dice esto? Básicamente porque no nos olvidemos que ella se sacó un préstamo y que básicamente se terminó yendo sin ni un peso y con sus hijos. Marzo del 2018, en el vestidor de mi casa le dije, quiero el divorcio. Y montó un escándalo. Primero dijo que se iba a matar él, que se iba a suicidar. Después me dijo que me iba a matar a mí, perdón, pero está muy lejos el... Y después me dijo que yo de ahí me iba a ir sola sin mis hijos. Y ahí empezó toda una lucha campal. Parte justamente de lo que decía Julieta Prandi cuando tuvo que declarar. Vamos con justamente la otra placa que decía, sucedía siempre a la noche, pensá que mis hijos, uno bebé y el otro de 4 años, no podían escuchar a su mamá gritar. Yo por mis hijos me dejo matar. No iba a permitir que mis hijos escucharan nada. En alguna ocasión seguramente estaría en la cuna del bebé al lado. A ver, entienden que este hombre, y según lo que cuenta Julieta Prandi, la abusaba siempre de noche, en un momento de total vulnerabilidad, porque ella tenía, acababa de ser mamá de uno y Mateo, porque lo nombró ella, lo digo, ¿no? Tenía tan solo 4 años y lo que intentaba es que los chicos no vivan ese mismo terror. Esto es así. Exactamente, Jenny, como muy bien lo estás diciendo, es tal cual lo que vos acabás de leer y lo que estás comentando. Un hecho escalofriante por donde lo mires, de terror, el calvario que sufrió Julieta, no solamente los 10 años de padecimiento de este sujeto, sino el calvario judicial, lleno de trabas, lleno de vericuetos legales. Vos sabés que hasta el día miércoles, cuando había comenzado el juicio, no se sabía si iba a continuar. La estrategia de la defensa, en realidad, ojo, tengo que decir, el defensor es un excelente defensor, pero la estrategia que utilizó no me pareció tan buena o no me pareció acorde con la... Que lo interrumpa, sí, pero Gustavo, le quería preguntar, el abogado que tiene hoy Contardi, ¿se hizo cargo del caso en el mismo inicio del juicio? ¿Es así? Mira, yo no quiero pensar que haya sido una estrategia judicial para dilatar el proceso, pero a ver, no caben muchas otras explicaciones. El día anterior a que empiece la feria judicial, es decir, 24 horas antes de que comience el juicio, sin contar la feria, porque el juicio estaba designado para el día lunes, ni bien finalizaba la feria, renuncia el defensor particular que había actuado durante los 5 años que duró la instrucción de este proceso. Entonces, obviamente, el nuevo defensor oficial pidió que se suspenda el debate. El tribunal le hizo lugar, pero con muy buen criterio, dijo, lo vamos a suspender por 2 días nada más, que es lo mínimo que exige la ley. ¿Por qué? Porque estaba en el medio de la feria judicial. Entonces, el defensor oficial tuvo los 15 días para preparar ese juicio, más los 2 días de el prórroga. defensor oficial estaba capacitado e interiorizado de la causa como para arrancar el juicio. Por supuesto. Y entonces, el día miércoles, cuando va a comenzar el juicio, primero, el martes a la noche, el defensor oficial plantea una nulidad y pide nuevamente la suspensión del debate.
Y además, el día miércoles aparece un defensor particular, entonces se suscitaron dos inconvenientes antes del comienzo del debate. Por un lado, la nueva nulidad que había planteado el defensor oficial. En segundo lugar, la suspensión del debate por la nulidad que planteaba el defensor oficial. Y en tercer lugar, ¿a qué defensor dejábamos? ¿Si al defensor oficial o al defensor particular que acababa de asumir la defensa? Lo tuvo que resolver el tribunal antes de comenzar el juicio. Por eso se vivieron momentos muy tensos. Vos imaginate, después de 5 años de calvario judicial de Julieta, para poder llegar a esa situación, que nuevamente, al día que se está comenzando el juicio, se volviera a reeditar cuestiones que ya estaban recontra debatidas y litigadas, como era la cuestión de si ese juicio tenía que ser decidido o ventilado ante jurados populares o ante un tribunal ordinario. Eso ya se había debatido. Aparte ya había y hecho resuelto un año atrás. 338 también, ¿no? En la audiencia preparatoria se había discutido eso. De hecho, vos fíjate, la defensa particular de Contardi, con la firma de Contardi y con su presencia en la audiencia de 338, habían pedido expresamente no ser juzgado por juicio por jurados. Claro. Y nosotros, como querellantes, como particular damnificados en realidad, nos opusimos y llegamos incluso a plantear la inconstitucionalidad del artículo 22 bis, porque dijimos, no puede ser que el derecho a ser juzgado por un juicio por jurados frente a jurados populares sea simplemente una garantía para el imputado. Esto tiene que ser también una garantía para cualquier justiciable. Bueno, una pregunta que le hago por no conocer el expediente y por no haber estado en las audiencias. Para ustedes, ¿quedó acreditado que Contardi abusó sexualmente mediante violencia? Ya es un hecho violento el abuso, pero aplicando violencia física sobre la víctima. Y mirá, te lo cuento, Gustavo. Tenemos la declaración de Julieta Prandi. Desde el año 2021, es decir, la denuncia es de octubre del 21, fue no solamente clara, con lujo de detalles, brindando todo tipo de características y enmarcando la situación en todo su contexto, en la real dimensión del contexto en que tuvieron lugar estos abusos sexuales con acceso carnal, sino que esta declaración, además, sin ningún tipo de fisura, fue mantenida en el tiempo durante 5 años. No existe ningún indicio, ninguna fisura, ningún elemento que vos puedas tener en cuenta como para decir, bueno, esta declaración me produce algún tipo de dudas, y además es ratificada por lo que dicen 13 testigos durante la audiencia y 4 informes periciales. Uno de la asesoría pericial departamental, otro de la oficina de asistencia a la víctima, lo que dice una pericia psiquiátrica, que si querés ahora te leo las conclusiones porque son lapidarias. Básicamente la conclusión es: hay indicios inequívocos de haber sufrido violencia sexual intrafamiliar prolongadas en el tiempo. Y lo mismo dice el psiquiatra de parte, los informes médicos, la historia clínica y la psicóloga que la entrevistó en más de 192 oportunidades. Vos podés engañar en una declaración que dure 40 minutos a un funcionario o a una persona. Ahora, es imposible que vos engañes en 192 entrevistas, que vos engañes a un perito oficial de la asesoría pericial departamental, de quien nadie puede dudar de su objetividad, porque depende directamente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Son peritos, son peritos oficiales. Son peritos oficiales y peritos de parte. Acá han intervenido todo tipo de profesionales. Y del otro lado tenés un Contardi que se negó a declarar durante la instrucción. Como Jorge sabe, como vos muy bien sabés, está perfecto, es tu derecho constitucional, vos tenés todas las estrategias y herramientas para poder negarte a declarar y que eso no sea usado como una presunción en su contra. Pero no solamente se negó a declarar, pero presentó un escrito realizado por su defensor, como formando parte de la indagatoria. En Nación eso se acostumbra a hacer, en la provincia de Buenos Aires realmente no se acostumbra. Ya te está marcando que vos tenés de alguna forma algún resquicio o algún miedo de enfrentarte a un interrogatorio del fiscal. Pero esto dejémoslo de lado porque es un derecho constitucional del imputado. A ver, si vos sos inocente, ¿por qué te negarías a practicarte una pericia psicológica? ¿Por qué te negarías a practicarte una pericia psiquiátrica? E incluso, si vos dudás de la objetividad de los peritos, de la asesoría pericial departamental, bueno, pedí una pericia en La Plata, poné un perito de parte, tenía plata para poner al mejor perito de parte que quisiera. No lo hizo, tenía algo que esconder. ¿Qué es lo que tenía que esconder Contardi? Y tenía que esconder todo lo que surgió a la luz a lo largo de los 2 días de jornada de debate. Sí, ¿tiene miedo que se escape? Porque ustedes pidieron una preventiva y hasta el miércoles, más allá que tenga una previsión de salir del país y obviamente una previsión de acercamiento a Julieta,
también pidieron varias restricciones y varias cosas para justamente la seguridad no solo de ella, sino también de su familia. A ver, Jenny, nuestra principal preocupación es la seguridad de Julieta, la seguridad de su familia, la seguridad de su núcleo íntimo. Que se fugue es una contingencia previsible y siempre es una contingencia posible. Esperemos que no lo haga. Yo no sé si el tribunal ha adoptado algún tipo de medidas que nosotros desconocemos dirigidas a asegurar la comparecencia del imputado el día del juicio. Lo cierto es que nosotros el día miércoles pedimos la prisión preventiva, el día jueves el fiscal acompañó ese pedido, perdón, el día viernes el fiscal acompañó ese pedido de detención y el fiscal no la autorizó. Está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los abogados, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado como para legitimar una restricción que sea definitiva al derecho a la libertad es una sentencia condenatoria firme, y hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, el imputado es jurídicamente inocente. Si lo condenan, no inocente. Si lo condenan, ¿debería ser detenido inmediatamente? Eso no. Justo Jenny, es lo que pidió la fiscalía y ustedes, pero eso... Estamos en el mismo dilema, Gustavo. A ver, hasta que no haya una sentencia firme, vos tenés título jurídico de inocente. Eso no quiere decir que vos seas inocente. Si vos cometiste el delito, sos culpable, y si no lo cometiste, serás inocente. Ónticamente es eso. Ahora, jurídicamente no se te puede dar trato. Lo que autoriza un pedido de detención o una prisión preventiva, como Jorge muy bien sabe, son los peligros procesales, el riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio. ¿Cómo fue el clima? Ahora estoy viendo la imagen. Jenny, vos también te pido que aportes lo que te enteraste de lo que pasó. Pero ¿cómo fue el clima? Súper tenso, súper tenso. Es un delito súper complejo. A ver, el trabajo que ha hecho Javier es extraordinario. Se lo he escuchado siempre con mucha prudencia, por más que puede parecer vehemente, pero porque son delitos que acompañar a una persona en estas situaciones es muy complejo y termina de alguna manera obligando al abogado personalmente a un mayor compromiso. Lo que cabe aclarar que hay un antecedente, por más que sea en otra jurisdicción, que es en Capital Federal, el caso Alperovich. Al caso Alperovich, el juez Ramos Padilla, al momento de dictar sentencia, ordena la inmediata detención. Algo que es una explicación sencilla, pero cabe quizá mencionar. Sí, que un año después le da la domiciliaria. Está bien, pero está dentro de las cuestiones normadas, nos guste o no nos guste, siempre digo yo, y si no se puede cambiar. La presunción de inocencia se tiene, pero en las diferentes etapas se va de alguna manera atenuando. No es lo mismo un llamado de indagatoria, no es lo mismo un procesamiento, no es lo mismo la confirmación, no es lo mismo una sentencia de primera instancia, como no es la misma la de segunda instancia. Entonces, si todo sucedió de alguna manera como lo que relata, digo porque al ser un juicio por las características tuvo limitaciones al acceso a la información, pero con pruebas, porque son delitos que son intramuros estos. Entonces, tiene una complejidad diferente y el juez lo tiene que, de alguna manera, tomar estos testimonios, este tipo de pruebas, de alguna manera como más importantes. Sí. Jorge Monasterki, muchísimas gracias por tu presencia. Javier Baños, gracias por estar acá, por ser tan claro con la explicación. No, un lujo, muchas gracias. Es un placer estar acá. Gracias, Jorge. Y a Jenny Di Serio también le quiero agradecer siempre con la rigurosidad y todo el aporte que nos hace. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a Bettina Portafus, que es la que arma toda la edición de videos que compartimos, también en arte electrónico a Diego Maldonado y a Leandro Coria, y en la producción a María Marta Nani, que nos está acompañando, como hizo también otro sábado, y nos va a acompañar de acá en más, Julieta Ovalde, a Leandro Gabay y a Silvana Cericioli. Antes de